tenemos aquí a Javier Garalón Barba, ahora va a aparecer, y le acompaña, creo que le acompaña, que también está entre nosotros, María del Ángel Muñoz Muñoz. No sé si ha podido conectarse, ella también está entre los... tenemos arriba unos iconos que nos permiten tener sonido e imagen. Veo que tenemos conectadas 6 personas, creo que será ella, no lo sé. ¿Me oís? Sí, 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 muy bien. María, te oigo perfectamente. Oye, ¿y me ves? No, verte no. Ahí arriba, al lado del micro, hay como un ojo, como una imagen de una cosa circular. Tienes que apretarlo y que se haga azul. A ver. No, no. Al lado del micro. Es que no me aparece al lado del micro, ¿me aparece el micro verde? Sí. A ver. Y aparecerán 3 iconos, un micro, una especie de círculo, una pantallita y un lápiz. Ahora, perfecto, ya te vemos. Sí, señora, aquí estáis los dos acompañándome. Mil gracias por estar con nosotros. Los dos son miembros del Ministerio de Educación. María del Ángel Muñoz Muñoz es inspectora de educación, ha sido jefa del Servicio de Inspección Educativa de Madrid Oeste y ahora mismo es la subdirectora general de Centros, Inspección y Programas del Ministerio de Educación. Gracias por estar con nosotros a estas horas tan introspectivas pero necesarias para formarnos. Y después tenemos con nosotros a Javier Garalón Barba, doctor en Filología Española, profesor de secundaria de esa especialidad, de lengua castellana y literatura, autor de muchos libros, no los voy a enumerar, Javier. Y desde el año 2011 es también, bueno, ha sido profesor, ha sido formador en las unidades de formación de Madrid Sur, pero desde el año 2011 es miembro de la Inspección de Educación y desde el año 2015 miembro de inspector central del Ministerio de Educación. O sea, que nos inspeccionan los centros en el exterior, junto a su jefa, que es María, que está con nosotros. Y además él lleva especialmente las escuelas europeas en la sede de Bruselas. Bien, yo no quiero, vamos un poco mal de tiempo, ya sabéis. Voy a dar la palabra a María para que nos explique un poco por qué esta nueva digitalización de la acción en el exterior de los inspectores y seguro que será muy enriquecedor. Me voy y os dejo hablar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer a Inovae la oportunidad de estar aquí hoy para un poco también dar a conocer lo que es la inspección del Ministerio de Educación, que yo desde luego no la conocía bien cuando me incorporé. Yo me he incorporado en el mes de mayo como subdirectora de inspección en el Ministerio y Javier Garalón, que me acompaña, es ya uno de nuestros inspectores, yo diría que más antiguos, y es el que, y diría más antiguos porque es que hemos tenido una renovación en el curso pasado tremenda. 4 de los 11 inspectores que tenemos se han jubilado y eran los más antiguos. Entonces, quiero decir que ya Javier nos queda como referencia porque, os digo, hemos tenido una importante renovación de la plantilla. La verdad es que, como Javier ha vivido en primera persona lo que supuso, ¿no?, el reto de repente pasar de un día para otro, como ha pasado en todos los servicios, a tener que trabajar de forma digital debido al confinamiento. Yo me incorporé en el mes de mayo, en pleno confinamiento, con las dificultades también que eso tuvo, pero digamos que él es el que ha vivido en primera persona el trabajo de la Inspección Central antes y después y cómo esto ha supuesto, ¿no?, un impulso a la digitalización. Él es, por tanto, quien se va a encargar de esta ponencia, pero yo le pedí que me dejara utilizar 4 minutos, ¿no?, del tiempo solamente para contar un poco el trabajo de la Inspección Central que yo me he encontrado y que me ha parecido apasionante. El grueso del trabajo de la inspección del Ministerio es la supervisión de los centros en el exterior. Tenemos en el exterior, o sea, forma parte de la inspección de la acción educativa en el exterior y tenemos centros y programas en 44 países. Tenemos centros de titularidad del Estado español, que son como centros españoles, pero en otro país públicos. Tenemos centros de titularidad mixta, centros de convenio. Tenemos secciones españolas y secciones bilingües. Tenemos el programa de asociaciones de lengua y cultura y tenemos las escuelas europeas que Javier conoce bien. El trabajo de inspección en todos estos centros, en el fondo, es muy similar al que hacemos en los servicios en España, muy similar al de Madrid. Lo que pasa, digamos, hacemos lo mismo, se supervisan los horarios, se supervisa la programación didáctica, se firman y se revisan los títulos. Pero, claro, cambia la forma de realizarlo, porque si yo en Madrid me voy a un centro y llevo 3 actuaciones previstas, de repente llego
y no me da tiempo, pues no pasa nada, porque al día siguiente o la semana siguiente puedo volver. Sin embargo, aquí no, aquí las visitas hay que planificarlas muy bien porque hay que hacer todo en esa visita, porque normalmente no puedes volver. Por eso me he encontrado un nivel más alto de planificación. En estas circunstancias, pues imaginad la importancia que cobra la visita. Y además otro elemento muy importante aquí es la evaluación de docentes y asesores, porque de nuestra valoración favorable depende que los profesores que trabajan en el exterior puedan seguir haciéndolo o no. Un profesor con valoración desfavorable no continúa. Entonces, de repente, pues la Inspección Central se encontró con que tenía que dar, ¿no?, ese salto, tenía que pasar a seguir haciendo el trabajo. Hemos tenido que seguir evaluando, hemos tenido que seguir revisando los centros, pero digamos que pararon los viajes sin visitas, sin ese elemento que nos parecía imprescindible, que es la visita. Y Javier os va a detallar, ¿no?, cómo ocurrió esto. Yo acabo también, quiero contaros que además del exterior tenemos una supervisión de las academias militares de la formación profesional. También supervisamos las aulas itinerantes en los circos y debemos establecer cierta coordinación con las inspecciones de educación de Ceuta y Melilla, que es también ámbito de territorio del Ministerio. Os lo cuento porque yo creo que en algún momento este trabajo no se conoce, cualquier inspector puede hacer este trabajo. Hay requisitos de idiomas en los puestos para supervisar escuelas europeas, pero no en los otros. Es conveniente, viene bien para viajar, pero no es un requisito esencial. Y hay que ser, eso sí, funcionario de carrera. No se puede ser ni siquiera en prácticas porque no se pueden nombrar. La forma de provisión es la comisión de servicios y si en algún momento, no sé, a los inspectores en vuestra vida os interesa, pues os animo a que contactéis con la inspección, con nosotros, para que, bueno, el sistema, os digo, es comisión de servicios. En abril, mayo es cuando solemos saber si vamos a tener vacante o no, pero bueno, pues yo quería dar a conocer este trabajo porque creo que es bueno que se conozca y que haya gente interesada, por supuesto, en desempeñarlo. Y con esto, pues yo ya solamente ya doy la palabra a Javier, que va a contar cómo dimos, ¿no?, ese paso y cómo hemos podido seguir trabajando sin viajes y sin visitas. Muchísimas gracias. De nuevo, gracias otra vez a Ixnovae por esta oportunidad de dar a conocer este trabajo y ya dejo a Javier al cargo de la ponencia. Gracias, María, y muchas gracias por tus palabras y muy claro, nos encanta lo que nos has contado. Pues nada, Javier, contigo, nos quedamos contigo. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, muchas gracias, Susana, muchas gracias, María. Espero que se me escuche bien. Si no es así, por favor, decídmelo. Y voy a tratar de ser gracias. Voy a tratar de ser muy rápido y muy conciso porque vamos ya un poco mal de tiempo, así que intentaré, si no recuperar el tiempo perdido, al menos no contribuir a aumentar el retraso que llevamos. Voy a hablar de la Inspección Central, como acaba de decir María, mi subdirectora general. La Inspección Central me consta que es algo bastante desconocido. Ella misma ha dicho que antes de llegar a su puesto no tenía una idea muy cabal de lo que es la Inspección Central. A mí me pasó lo mismo. Yo llevo 6 años y verdaderamente no tenía tampoco una idea muy precisa de qué era la Inspección Central. Empezamos con esta presentación en la que os voy a decir, antes de hablar del cambio que ha supuesto la pandemia, el COVID y la adecuación a esta nueva situación, cómo era también un poco antes, qué es y cómo funciona la Inspección Central. En esta primera diapositiva vemos la entrada, está situada en el Paseo del Prado, número 28, una de las sedes del Ministerio de Educación en Madrid, en un sitio verdaderamente privilegiado, enfrente del Jardín Botánico, con espléndidas vistas al Museo del Prado, al Retiro, en fin, a la estación de Atocha, estupendo sitio. Aquí tiene esta diapositiva el organigrama, la estructura del Ministerio, según la última remodelación que se ha hecho. En el año 2020 pertenecemos a la Secretaría de Estado de Educación y estamos dentro de la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa, junto con esas otras 2 subdirecciones generales y la Unidad de Acción Educativa Exterior, con la que trabajamos muy estrechamente. Las funciones que tiene la Inspección Central, según este mismo Real Decreto, se resumen en el ejercicio de la función inspectora educativa en el ámbito de las competencias del departamento. Por lo tanto, la inspección del Ministerio es como la inspección de todas las consejerías de educación que hay en las distintas comunidades autónomas y, por lo tanto, hacemos un trabajo muy similar,
pero al mismo tiempo con unas características particulares de las que voy a hablar a continuación. ¿Cuáles son estas características particulares de nuestra función inspectora? Están en un documento que se llama el Plan Anual de Actuación de la Inspección Central de Educación. Muchas de las funciones que se recogen ahí son muy similares a las que hacen los inspectores de la Comunidad Valenciana o de la Comunidad de Madrid, que yo mismo hacía cuando estaba en mi comunidad autónoma madrileña antes de pasar en comisión de servicios, como os ha dicho María, a la Inspección Central. Supervisamos los horarios, las programaciones, los documentos institucionales, los partes de falta, los resultados de los alumnos, pero también os he puesto ahí en azul algunas funciones que son un poco más típicas de la Inspección Central. Por ejemplo, la evaluación de profesores y asesores. Todos los profesores, todos los docentes, todos los asesores que trabajan en el exterior tienen que ser evaluados. Es una condición sine qua non para que puedan completar su estancia en el exterior. La mayoría de estos profesores y asesores están 6 años y son evaluados en el segundo y en el cuarto año, por lo tanto, 2 veces a lo largo de su adscripción temporal. En el caso de las escuelas europeas, con las que yo he trabajado más, están 9 años y son evaluados en el segundo y en el quinto año. Bien, pues esta es una de las funciones que nos llevan también más tiempo y más atención porque tenemos que desplazarnos a los centros en los que trabajan estos profesores, están todos prácticamente en el exterior, y tenemos que visitar el centro, ver cómo da clase el profesor, reunirnos con él, hablar con los directores, con los padres, con los alumnos, estudiar toda la documentación que nos presenten y después redactar un informe de evaluación del cual depende que la comisión evaluadora al final prorrogue o no prorrogue su estancia en el puesto que le ha sido asignado en el exterior. Trabajamos también en el concurso, por ejemplo, de provisión de docentes y asesores que se celebra todos los años y que este año concretamente se ha visto seriamente afectado por la situación de pandemia, porque cuando se convoca este concurso todos los aspirantes vienen de todos los puntos de España y algunos de ellos vienen de otros países porque se encuentran en comisión de servicios o simplemente porque trabajan o residen en el extranjero, tienen que venir a Madrid y tienen que hacer un examen, una entrevista. La situación que tenemos ahora con el COVID ha impedido hacer esto y entonces hemos tenido que adaptarnos. Bien, las visitas de inspección también. Los tribunales del bachillerato europeo, del BAC-OIB, el bachillerato internacional, la maturita que hay en las secciones internacionales que hay en los países del este, en Eslovaquia, la República Checa, Hungría, Rumanía, etcétera. Actuaciones también en el ámbito de los territorios de Ceuta y Melilla, que sabéis que son las únicas inspecciones periféricas que todavía dependen del Ministerio. Los inspectores del Ministerio somos nada más los de la Inspección Central, que estamos en Madrid, y los de estos 2 territorios autónomos, Ceuta y Melilla, que, como sabéis, no tienen las competencias educativas transferidas y, por lo tanto, siguen siendo territorio MEC, como se decía antiguamente, siguen dependiendo del Ministerio de Educación. La colaboración con la alta inspección, por ejemplo, que también está en parte integrada en nuestra subdirección general, etcétera. Esta lista que he puesto aquí no pretende ser exhaustiva, pero creo que os da ya una idea de cuál es nuestro trabajo, cuáles son nuestras funciones y a qué nos dedicamos en la Inspección Central. En el caso de las escuelas europeas, que son un programa un poco específico, peculiar, diferente de los demás, y con el que yo, como os he dicho, llevo trabajando ya 6 años, tenemos que hacer otras cosas también que no se hacen en los programas que no son escuelas europeas. Por ejemplo, participamos en las comisiones de selección de directores, participamos en los consejos de inspección y en el comité pedagógico mixto, que son 2 de los órganos pedagógicos que tienen las escuelas europeas. En los consejos de inspección, por ejemplo, están representados los inspectores de todos los Estados miembros de la Unión Europea. Hasta el año pasado eran 28, por lo tanto eran 56 inspectores, éramos 56 inspectores, ahora somos 27 después del Brexit, por lo tanto somos 2 menos. Los consejos de inspección se reúnen 3 veces al año, en la segunda semana del mes de febrero, dentro de unos días,
la segunda semana del mes de octubre y también en junio para la preparación del bachillerato europeo. El Comité Pedagógico Mixto, lo mismo, ahí nos reunimos todos los inspectores, todos los directores, representantes de padres, de alumnos, de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo. Es una especie de pequeña Parlamento Europeo, pequeña ONU, en el cual pues, se utilizan tres lenguas de trabajo oficiales, que son el inglés, el francés y el alemán. Y hay traducción simultánea también de esos idiomas, pero al menos hay que conocer uno de esos idiomas y hay que ser capaz de manejarse en uno de esos idiomas. Por eso os decía María, mi subdirectora, hace un momento, que las escuelas europeas requieren un perfil un poco más específico de inspector para poder dedicarse a ellas. De cada país hay dos inspectores, como os decía, uno es de secundaria y otro es de primaria. En mi caso, yo soy el inspector de secundaria. A veces hay también trabajos añadidos. El curso pasado, por ejemplo, ha sido la presidencia de turno de España en las escuelas europeas y, por lo tanto, nos ha tocado presidir todas las reuniones de estos órganos, reuniones de grupos de trabajo, en fin, toda una serie de eventos y de acontecimientos que se dan en las escuelas. Bien, elaboración y revisión de programas escolares. Esta es otra función muy peculiar y que no se da en las inspecciones, en la inspección española o en la inspección de los centros españoles en el exterior. ¿En qué consiste? Consiste en que yo, por ejemplo, soy el inspector responsable de 4 asignaturas, español como lengua 1, español como lengua 2, como lengua 3 y como lengua 4, que se imparten en las escuelas europeas y que tienen muchos alumnos. Evidentemente, España es uno de los estados que tiene más población, más peso dentro de la Unión Europea, después de Alemania, Francia, Italia, antes del Reino Unido también, cuando estaba. Y, por lo tanto, tenemos secciones potentes en las escuelas europeas y también el español es una de las lenguas más solicitadas, más estudiadas como lengua 3 y como lengua 4. Entonces, yo como inspector soy el responsable de que los programas se encuentren actualizados, primero de que estén hechos y de que estén actualizados. Por ejemplo, últimamente hemos incorporado los descriptores de logro, en fin, matrices, una serie de herramientas para que los profesores puedan utilizarlos en sus clases en las escuelas. Elaboración y supervisión de exámenes de bachillerato europeo. Ayer y anteayer, por ejemplo, yo he estado reunido con unos profesores expertos, antiguos profesores de las escuelas europeas, que me ayudan a preparar los exámenes de lengua 1, lengua 2, lengua 3, lengua 4, español, para el bachillerato europeo de este curso. Participación en equipos de evaluación de profesores contratados, en equipos de auditorías y evaluaciones globales. Por ejemplo, yo he hecho auditorías en escuelas como Heraklion, que está en Creta, en Grecia, en La Haya, que está en los Países Bajos, Lille, que está en Francia, una escuela también de Bruselas, que se ha creado recientemente. Y también participo en equipos de inspectores no españoles de varios países que se dedican a evaluar a los profesores contratados, es decir, no hay dos tipos de profesores en las escuelas europeas, profesores funcionarios que manda cada Estado miembro, y también hay profesores que contratan las escuelas según sus necesidades. A estos profesores contratados por las escuelas tenemos que evaluarlos también en equipos de inspectores. A mí me pilló la irrupción de la pandemia precisamente en el mes de febrero, finales de febrero, principios de marzo del año pasado. Me pilló en Luxemburgo, yo tenía que estar 10 días allí evaluando profesores y en aquel momento ya las cosas estaban muy mal, había amenaza de cierre de las escuelas, el número de contagios estaba aumentando alarmantemente, recuerdo que ya no podíamos dar la mano a la gente, a los profesores, yo ya no los podía saludar dándoles la mano, nos teníamos que lavar constantemente las manos en los baños, no podíamos tocar, en fin. Y yo tenía que volverme un martes, tuve que sacar un billete de avión urgentemente el jueves anterior y me volví a Madrid y ese mismo viernes ya se decretó el cierre de las escuelas. Y en ese momento quedó todo interrumpido y hubo que organizar a toda prisa la adaptación del sistema a la nueva situación de pandemia. Bien, hay más cosas, participación en grupos de trabajo,
que antes se hacían presencialmente y ahora hay que hacer online. Luego os hablaré también de ello. La selección y coordinación de expertos, examinadores y correctores externos de exámenes en lengua española. Yo tengo unos 15 profesores de secundaria de distintas asignaturas que se dedican, entre otras cosas, a corregir. Se hace una segunda corrección de los exámenes escritos del bachillerato europeo que hacen los alumnos al final de la secundaria, final de curso, del 7º curso de secundaria, y esos exámenes sufren una doble corrección. Primero los corrige el profesor que tienen los alumnos en su escuela y después a través de una plataforma informática, vía TIC, francesa, donde se suben esos exámenes escaneados. Estos profesores, estos 15 profesores que yo tengo, que he reclutado, digamos, en España, los corrigen por segunda vez y la nota final es la media de las dos correcciones. En caso de que haya 2 puntos de diferencia, hay que hacer una tercera corrección. Bien, esta lista tampoco es exhaustiva, como os decía del anterior, pero sirve para daros una idea de cuáles son mis funciones y mis ocupaciones dentro de la Inspección Central. Os voy a dar ahora también una pequeña visión así muy rápida y muy genérica de cuáles son los centros y programas que tenemos en el exterior, que tiene España en el exterior, que son muchos y que quizá para mucha gente son bastante desconocidos. María ya os lo ha dicho rápidamente, pero en fin, yo aquí os lo pongo de una forma un poco más completa y exhaustiva. Tenemos en primer lugar las ALCES, Agrupaciones de Lengua y Cultura Española, hay muchas. En Alemania, por ejemplo, hay 3, Stuttgart, Hamburgo y Frankfurt, pero no son 3 centros o 3 aulas. Cada uno de ellos tiene un montón de pueblos, de ciudades, en donde hay unos profesores, yo me ocupo de las de Alemania, este curso, por ejemplo, hay unos profesores, en su mayor parte son maestros, pero también hay profesores de secundaria que están allí durante 6 años y que dan clase a niños o jóvenes, adolescentes, hasta 18 años pueden estar durante toda la franja de edad de lo que en España es la educación obligatoria. Normalmente son hijos de españoles o hijos de familias que tienen interés por la lengua y por la cultura española, porque este programa viene de los años 60, cuando hubo la gran explosión de inmigración de trabajadores españoles que iban a Alemania, a Suiza, a Francia, y que necesitaban mantener, digamos, el arraigo con la lengua y con la cultura española y podían hacer que sus hijos tuvieran el complemento de su formación en estos centros, en las ALCES. Por la mañana estos niños van a su colegio alemán y por la tarde van durante 2 o 3 horas a un aula que les prestan normalmente en una escuela, en un colegio de estos países. Y allí este profesor español que está destacado allí les da clases de lengua y de cultura española, de historia, de geografía, en fin. Bien, hay muchas en Alemania, en Australia, Viena, Zúrich, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Países Bajos, Reino Unido, Suiza. Tenemos también las asesorías técnicas. Tenemos en todas partes, allí donde hay una embajada española, una consejería de educación de esa embajada, una agregaduría, hay un asesor técnico español. En algunos países hay muy poca actividad, no sé, imaginaos, por ejemplo, Filipinas, Nueva Zelanda, Túnez, pero en otros países, imaginaos Marruecos o Francia o Bélgica o Alemania, hay mucha actividad y mucho trabajo porque hay muchos centros, hay centros de titularidad del Estado español, hay secciones, etc. Bien, centros de titularidad del Estado español son prácticamente como colegios o institutos españoles, pero que en lugar de estar en Alicante o en Madrid o en La Coruña, están en Andorra, en Bogotá, en París, en Roma, en Marruecos. En Marruecos es donde más hay en Rabat, en Casablanca, en Tánger, en Alhucemas, en Nador, en Tetuán y en Larache. En Lisboa también tenemos, posiblemente el más grande de todos, en Londres y en Sáhara, en El Aaiún. También tenemos centros de titularidad mixta, hay 2, en Argentina, Rosario, y en Brasil, Sao Paulo. Las escuelas militares, de las que ya os ha hablado también María, Valladolid, Segovia, Toledo, Hoyo de Manzanares, El Ferrol, Cartagena, normalmente son estudios de formación profesional. Y diréis, ¿y por qué las escuelas militares, estando en España, dependen de la Inspección Central y no dependen de las
inspecciones territoriales de las comunidades autónomas en las que estén, pues porque, bueno, el ejército, digamos, está más ligado a la Administración General del Estado y, por otro lado, las escuelas militares tienen también mucha movilidad. Por lo tanto, es necesario que haya un mismo currículo, que haya una misma organización de los estudios y, bueno, pues se ha hecho así. Tenemos también los centros de convenio, que son centros que hay en algunos países que suscriben un convenio con el Estado español para que allí haya unos profesores españoles que imparten también la asignatura de español, cultura española. Se les da la posibilidad de que los alumnos al final de sus estudios tengan un título de bachillerato que incluya también, que sea válido en España, en el Estado español. Por ejemplo, tenemos en Argentina, Buenos Aires, en Brasil, Belo Horizonte, Chile, hay 2, Curicó y Viña del Mar, estos 2 los he llevado yo también durante algún curso, en Colombia, Santiago de Cali, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, República Dominicana, Uruguay. Secciones españolas, tenemos en Alemania, Berlín, esta también la llevo yo, en Estados Unidos, Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido. ¿Qué son las secciones españolas? Se trata de centros que hay, en Francia, por ejemplo, hay muchos, también yo me he encargado de las de Toulouse, Lyon y Grenoble. Son centros de infantil, primaria y secundaria. En Francia sería école, collège y lycée, en los que hay una sección española y, por lo tanto, hay alumnos de esos centros que se pueden inscribir en esa sección española y van a estudiar español de un modo intenso, lógicamente, y van a estudiar también una asignatura la asignatura de Historia y de Geografía también va a incluir los contenidos de España. Y al final de sus estudios adquieren también el bachillerato español, además del francés. Y lo mismo en los demás países, en las demás secciones. Las secciones bilingües que tenéis aquí a la derecha se dan en los países del antiguo este europeo, en Bulgaria, también hay en China, en Eslovaquia, en Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía y Rusia. Al final de curso, por ejemplo, los inspectores vamos a estos centros y allí formamos parte de un tribunal, la maturita, que llaman allí, sería el examen de bachillerato, el examen final de secundaria, y les hacemos preguntas y se hace una ceremonia muy solemne, con mucho boato, en la cual les entregamos el diploma de su bachillerato español. Más cosas, bueno, también hay centros privados. En Andorra, por ejemplo, hay 4 centros privados. En Guinea Ecuatorial, en Bata y en Malabo, en Irlanda, el SEC, que antiguamente estaba en Francia, en los Alpes. De este centro también me encargué yo durante un curso. Las aulas itinerantes adscritas a empresas circenses, que también mencionaba María antes, es decir, circos. Todos los años hay circos que tienen suficiente volumen y tienen suficientes niños también y suficiente, digamos, recursos, porque se necesita un carromato que haga de aula para los niños y de vivienda para el maestro o la maestra que se va a encargar de darles clase, que, digamos, presentan sus solicitudes, todos los cursos, y el ministerio les concede o no les concede ese profesor para tener su aula itinerante durante todo el año. El Circo Alaska, el Circo Quirós, el Piraña Show, Wonderland, Alegría, Holiday, etcétera. ¿Por qué los circos dependen del ministerio? Pues es evidente, es obvio, porque los circos se están moviendo y hoy están en Madrid, pero mañana pueden estar en Castilla y León y al día siguiente pueden estar en Galicia. También depende de la Inspección Central del Ministerio el CIDEAD, es decir, el Centro Integrado de Enseñanzas Regladas a Distancia, que también tiene su sede en el Paseo del Prado número 28, justo encima de nosotros. Nosotros estamos en la planta 7 y el CIDEAD está en la planta 8. Más cosas, las escuelas europeas, que es el programa que yo mejor conozco porque es con el que más trabajo. Hay 13 escuelas europeas, antes había 14, una en el Reino Unido que cerró y ahora hay 4 en Bruselas, 2 en Luxemburgo, en Mol, en Bergen, Alicante, Varese, Karlsruhe, Frankfurt, Múnich. Evidentemente, donde más hay es en Bruselas y en Luxemburgo, porque son centros que nacieron en los años 50, prácticamente cuando empezó a existir la Unión Europea, la Comunidad Europea, que se decía entonces,
para los hijos de los funcionarios y de los trabajadores de las instituciones europeas. Lógicamente, en Bruselas está el Parlamento Europeo, está la Comisión, hay un montón de instituciones europeas y, por lo tanto, es donde más alumnos hay. Hay 4 escuelas y se va a crear una 5ª escuela y cada una de ellas tiene más de 3.000 alumnos, es decir, hay muchos alumnos. En Luxemburgo también hay 2. Y luego en España hay una en Alicante. ¿Por qué? Pues porque en Alicante está la Oficina Europea de Patentes, la EUIPO. Por lo tanto, allí en 2002 se creó la Escuela Europea de Alicante. Espléndida también. No tiene el tamaño de las escuelas de Bruselas o de Luxemburgo, pero es una escuela también con un número respetable de alumnos. Escuelas europeas acreditadas, veo por ahí a Susana, no sé si quiere decir que ya me he pasado mucho del tiempo, posiblemente sí, así que voy a acelerar. Bien, aquí tenéis, como la presentación la vais a tener accesible después, no me paro en ella, es la normativa que regula la adaptación a la situación de pandemia. Y, como os decía antes, una de nuestras funciones principales es la de evaluar a los profesores, ahí pone cuándo y en qué momento y con qué frecuencia hay que evaluarlos y, por lo tanto, tenemos que hacerlo en lugar de presencialmente como hacíamos antes, lo hacemos ahora a distancia. ¿Por qué? Pues porque legalmente hay que hacerlo así, necesidad de evaluar al profesorado, porque es imposible viajar y, en tercer lugar, porque tenemos los medios técnicos para evaluar a distancia. Aquí está explicado el procedimiento. Normalmente os lo resumo en 4 palabras. Consiste, yo por ejemplo ahora he evaluado durante el primer trimestre a los profesores de escuelas europeas y ahora voy a evaluar durante este trimestre a los de las ALCES. Yo le escribo al profesor un correo y le digo, mira, te tengo que evaluar, necesito que me mandes toda esta documentación, programaciones, registros de exámenes, etcétera, etcétera, y mándame también una autoevaluación de acuerdo con estos puntos a los que nos tenemos que referir. Después, mediante videoconferencia, yo asisto a un par de clases de este profesor y finalmente tengo una entrevista con él, le pregunto una serie de cosas, hablo también con el director y le pido una opinión sobre un pequeño informe sobre este profesor y finalmente yo hago mi informe sobre dicho profesor. Bueno, aquí hay más consideraciones. Yo, en algún caso, podría haber 2 inspectores en lugar de 1. Ese procedimiento se adapta al programa en el que estemos. Y con los asesores, lo mismo. Los asesores no son docentes, trabajan en las consejerías, pues con tareas de apoyo al consejero de educación, todas las actividades que la Embajada de España organice en ese país, etcétera, y también tienen que ser evaluados. Y aquí también hay otras consideraciones que hay que tener en cuenta con ellos y, bueno, pues otras actuaciones, aparte de evaluar profesores, pues participamos en grupos de trabajo internos, por ejemplo, elaboración de protocolos, un grupo de trabajo sobre las academias militares, Ceuta y Melilla, el concurso de docentes y asesores, que, como os decía antes, se hacía tradicionalmente mediante un examen masivo de un montón de gente que se presenta y que examinábamos en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, pero que este año tendremos que hacer a distancia y todavía no está completamente claro cómo se hará. Bueno, hay más cosas, pero no me detengo en ellas. Utilizamos también herramientas digitales a las que se han referido algunos de los compañeros que me han precedido. Por ejemplo, utilizamos mucho Teams. Yo tengo un grupo para los profesores españoles con los cuales, bueno, pues les organizo formación, tengo un chat, ellos me plantean sus dudas, yo subo ahí los documentos que tienen que conocer y también utilizamos SharePoint. Por ejemplo, yo tengo ahí mi SharePoint donde pongo las instrucciones para que elaboren los exámenes, en fin, enlaces a distintos recursos del ministerio y tal. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Aquí concluyo con esta otra visión que hay desde la parte de atrás del ministerio, viendo todo el barrio de las Letras de Madrid. Así que nada, a ver si os animáis y acudís a la exposición. Pues tú ya sabes que yo estoy muy animada. Y además que me encanta esta exposición porque sois casi los grandes desconocidos de la inspección y hay que rehabilitar el papel de nuestros profesores en el exterior y sobre todo rehabilitar el papel de la propia inspección en ese trabajo que ahora ha sido súper adaptable a la situación de pandemia, evidentemente, que hemos tenido. Mil gracias, Javier, por tan clara tu exposición, por tu conocimiento de tantos años en la inspección central y por haber compartido la tarde con nosotros. Gracias.
Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.